Bienvenidos y muchas gracias por darnos su tiempo. Vamos a entregar el material que con todo cariño hemos preparado para ustedes. Lo primero que quiero es contextualizar. La contextualización significa, bueno, qué es lo que se graba con la reforma tributaria. Y tengo que recordarles que la fuente de renta que se graba con algún impuesto es de dos fuentes: el capital y el trabajo. ¿Ya? Si miramos la tributación del capital, esta se realiza a través de cualquier forma empresarial que está vigente en Chile, que podría ser a través de una sociedad anónima, o sociedad comandita por acciones, empresario individual o cualquier otra forma jurídica. Lo que quiero recalcar es que no se graba la empresa en particular, sino que se graba la actividad que ésta desarrolla, ¿ya? Como la explotación de bienes raíces, actos de comercio, etc. Hoy día, para poder determinar cuál es la tributación o cuál es la participación que tiene la empresa, tenemos que hacerlo a través de una base imponible. Y esta base imponible utiliza preferentemente la información de la contabilidad. Contabilidad que hoy día está modificándose también, está mutando a través de la norma internacional de información financiera. Una vez que se determina la base imponible, nos encontramos que las sociedades anónimas, por ejemplo, deben tributar renta efectiva y contabilidad completa. Tienen todas las obligaciones que tiene la contabilidad completa. Por otro lado, tenemos a las otras empresas que podría ser contabilidad completa o contabilidad simplificada. Lo que hoy día la reforma está intentando hacer es eliminar, en términos globales, la renta presumida, respecto de que solamente se grava la posición de un patrimonio. Nos encontramos que ese ingreso que ha determinado por la empresa debe pagar un impuesto que se le llama primera categoría, que hoy día tiene distintos guarismos. En el periodo comercial pasado, comercial 2013, tributario 2014, tuvo un guarismo del 20%. La reforma quiere modificar eso llegando hasta un 25%. Nos encontramos que una de las modificaciones que tiene también esta reforma, y ya partió este año, es los gastos rechazados. Todos aquellos gastos que la empresa incurre que desde el punto de vista tributario son desconocidos como gastos, como son la nominación de la cónyuge o el cónyuge de la empresa, que si bien puede ser una razón de negocio, se considera que es un gasto rechazado y se castiga con un impuesto especial. La gracia está en que esta tributación, que se le llama el artículo 21, va a gravar a todas las empresas, independiente de la forma jurídica que esta se encuentre. ¿Ya? Después, esa utilidad no es propiamente la empresa, es de las personas que arriesgaron un patrimonio y dejaron la empresa, y por lo tanto ellos deben retirar. Y la reforma dice que el retiro va a ser sobredesignado, es decir, sobre el 100%. Vamos a hacer un ejercicio después bien pequeñito para que podamos comprender todo ese efecto, ¿ya? Y esa utilidad puede pasar a través del rubro complementario, como muchos de ustedes conocen. Solo tributan las personas naturales residentes o domiciliados en el país, mientras que los extranjeros, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas, se van a través del impuesto adicional. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica hay una línea que va por el costado y afectaba estas rentas que eran no habituales, como por ejemplo el mayor valor de explotación de acciones, mayor general en las acciones, y la reforma ha considerado de que tenía una tributación que era injusta, porque se le afectaba solamente con el impuesto de primera categoría en carácter de único, y hoy día dice que esa situación la vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque no había equidad, según el planteamiento. Por lo tanto, ese impuesto de primera categoría se va a tender a eliminar. ¿Cuál es el itinerario del impuesto de primera categoría? Para el periodo 2013, tributario 2014, que acabamos de terminar en abril, el guarismo vigente era de un 20%. Y este se va a ir incrementando año a año, del 2014 al 2017, hasta llegar a un 25%. Se dice que la reforma, más que llegar a un 25%, lo que quiere es acabar con un 35%. ¿Por qué? Porque cuando se le hagan
los retiros o se le imputen retiros a los socios, dueños de las utilidades, se va a tener un impuesto de retención del 10%, lo cual quiere amortiguar que el crédito que le entrega la empresa, más esta retención, pueda quedar ras, es decir, no hay problema de flujo al final del ejercicio o en el medio año. El impuesto a multas con respecto a estos gastos rechazados, que hoy día tiene una tasa del 35%, se pretende llegar a un 40%. La reforma también propone reducir los tramos del global complementario, que es el que grava las rentas finales, pero solo modificando las dos últimas, dejándola los dos últimos tramos que nosotros conocíamos en un 35%. Por lo tanto, se diría aquí que estamos de facto ya disminuyendo el impuesto a las personas con el aporte que hacen las empresas. ¿Cuál es la tabla? Si ustedes la conocen, la tabla está establecida en unidades tributarias anuales. El impuesto global complementario, igual como el impuesto único, no grava al ingreso total obtenido, sino que por tramos. Así tenemos que el primer tramo, como te llames, Pérez, Echenique, González, si solamente has tenido ese ingreso anual, vas a estar eximido de impuestos. En la medida que vayas generando más renta, cada tramo va a ir generándose un impuesto desde el 4 llegando a un 40, que es el que estaba vigente hasta la comercial 2013. La reforma, siempre me preguntan, bueno, pero ¿y cuál sería el nivel de ingreso? Para efectos solamente ilustrativos, muestro lo que era la tabla tributaria 2014, que el primer tramo, una persona que ha tenido un ingreso anual de 6.600.000 aproximadamente, no paga impuestos. Y el que tenía sobre 73 millones estaba afecto a un 40%. ¿Ya? Insisto, son tramos los que se dan. ¿Cuál es el cambio que quiere hacer la reforma? Que es lo que en algún minuto algunos consideran injusto. Creo que nosotros también podríamos decirlo de ahí. Que mantiene los tramos hasta 120 unidades tributarias anuales con un impuesto del 30.4% y sobre 120 y más lo deja en un 35%. Es decir, baja del 40 al 35%. ¿A quién está beneficiando? A los tramos más altos, es decir, los que tienen mayor ingreso. Es decir, sobre los 58 millones anuales aproximadamente. Aquí vamos a presentar un pequeño ejemplo para ver un poco lo que hemos establecido. Y tenemos a dos socios, don Alambrito, que es del lado, y don Humberto Gil del Campo, cada uno al 50%. Vamos a incorporar algunos elementos de gastos rechazados para que se reconozcan como tal. Tomamos la utilidad del balance, y de esa utilidad del balance hemos dado cuenta que hay unos gastos que desde el punto de vista tributario son cuestionados y son reconocidos como gastos rechazados. Tenemos que don Alambrito Delgado se asignó un sueldo, el sueldo empresarial está admitido, pero hasta cierto tope. Por lo tanto, todo lo que exceda ese tope permitido se va a considerar como gasto rechazado. Tenemos que don Humberto Gil del Campo le asignó un honorario a su cónyuge y por lo tanto también la ley lo considera gasto rechazado, por lo tanto lo vamos a ir agregando a la base impositiva. Después tenemos una provisión de gratificaciones que por ley tienen derecho los trabajadores, pero por no estar pagada se considera que mientras no se pague no hay gasto tributario todavía y se rechaza por mientras. Ese es un rechazo transitorio. Por otro lado tenemos que don Alambrito tuvo una reparación en su vehículo y lo pagó a través de la empresa. Como no es algo del giro, la norma dice que es un gasto rechazado. También tenemos otro que es multa de intereses pagada al fisco. Lo pongo porque el concepto es un gasto, es obligatorio, está reconocido, etcétera, pero le falta un requisito que es inevitable. Desde el punto de vista de eso, la norma dice gasto rechazado, no se reconoce como tal. Tomamos las deducciones, los agregados, y esos agregados se van a agregar a los 460.000 pesos que generó la empresa como utilidad financiera. Pero por otro lado también tenemos algunas deducciones que pueden ser un gasto que
fue rechazado anteriormente y hoy día es reconocido como tal porque se han agotado los medios promocionales de cobro u otros casos. Tenemos, por ejemplo, que la gratificación del año 2013, del 2012 pagado en el 2013, ya como está acreditado el pago, se reconoce como un gasto extemporáneo, lo rebajamos de esa base imponible. Después tenemos un retiro que de utilidades de otras empresas, como la norma dice que en términos generales no hay doble tributación por una misma renta, se rebaja, en este caso pasa a ser renta exenta. Y tenemos un castigo de cliente incobrable que es reconocido por el Estado también por esos clientes que no nos pagan. Por lo tanto, esos son los elementos que tenemos, y hasta el año comercial del 2012, esa era nuestra base imponible sobre la cual determinamos los impuestos determinados. Pero ¿qué nos dicen hoy día? Que los gastos rechazados ya no pasan a formar parte de la base imponible, sino que tienen su propia tributación. Entonces, tomamos eso que habíamos determinado anteriormente y desagregamos. ¿Con qué finalidad? Para que ellos no paguen la primera categoría, sino que se vayan directamente a un impuesto de castigo. Entonces, de lo que ya habíamos agregado, tenemos el sueldo del socio, el honorario de la cónyuge, la reparación del vehículo del socio. Esos tres elementos, si ustedes se dan cuenta, benefician a un socio. ¿Ya? Que es injusto porque nosotros como personas individuales no tenemos esa posibilidad, y algunos empresarios hacen mal uso de la empresa para pagar sus necesidades personales o familiares. Por lo tanto, hoy día estos ingresos se restan de la base imponible y determinamos lo que es la rentabilidad imponible. Virtualmente estoy aplicando el 25% como la tasa máxima, sabiendo de que estaba ahí modificándose a través del tiempo. Hoy día el impuesto de primera categoría de esta empresa debería ser 112.550.000. Y tenemos un pequeño problema, pero ya estaba vigente antes. Para la pequeña empresa tiene que tener un flujo. Tiene que saber de dónde sacar el dinero para el cumplimiento. Si se recuerdan, el PAPI fisco, uno tiene que declarar y pagar inmediatamente, es decir, hay muy pocas posibilidades de diferir el pago. Hay una formalidad de impuesto diferido, pero que no le da más allá de 60 días. Entonces, después viene la determinación de la base imponible del artículo 21. Como todos estos gastos que hemos reconocido como gastos rechazados afectan a un socio, la empresa no estaría afectándose con el impuesto castigo, por estar reconocidos los beneficiarios, porque todos aquellos gastos que no se identifiquen con un socio o que sean de otra naturaleza, como diría yo, ahí está el profesor que me puede después aclarar, si hay un exceso de donación, ese exceso de donación no viene relacionado con un beneficio personal, sino que ahí estaría pagando la empresa un 40%. ¿Castigaría la filantropía? Aunque a pesar de que esa filantropía es entre comillas, porque es con un beneficio tributario muy fuerte. Yo no sé si ustedes conocen el punto. ¿Ya? El artículo 14, algunos creen que va a desaparecer. No, mentira, se va a modificar. Por lo tanto, los que aprendieron el PUD y les costó, igual esas bases les van a servir para ir controlando esta utilidad. Aquí tenemos que si la empresa generó los 450.200 millones, aquí hay una parte que yo siempre digo. Esto tiene dos socios principalmente: los dueños de la empresa y el PAPI fisco. ¿Ya? De esta utilidad, el PAPI fisco quiere su parte. ¿Y cuál es la parte de él? Lo que está relacionado con el algoritmo que se encuentra vigente. ¿Ya? Y tenemos que el impuesto de primera categoría que va a pagar la empresa pasa a formar un crédito. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria se inicia con el mensaje de la Presidenta de la República diciendo que se mantiene la integración de los impuestos. ¿Qué significa eso? El impuesto pagado por la empresa es crédito para los socios. ¿Ya? Aquí tenemos, en este FUT vamos a hacer un ajuste que dice relación con un gasto que no beneficia a un socio y que está expresamente establecido en el artículo 21, que dice no se afectará con el artículo 21. Pero nos encontramos que esos 900 que yo pagué como multa es una utilidad que no estará disponible para los socios. Y por lo tanto,
debo rebajar la utilidad, pero al mismo tiempo debo rebajar el crédito, ¿ya? Entonces con ello decimos, bien, no está afecto con el artículo 21, pero sí estará afecto al impuesto de primera categoría porque al rebajarse, el PAPI fisco, al ser informado a través del formulario 22, va a decir, este impuesto que estaba solicitado a ser devuelto, ya queda en el traficado. Después tenemos un subtotal, y lo vamos ganando, y aquí me encuentro que la empresa generó una utilidad, pero también generó una utilidad desde afuera, es decir, por tener una participación en una sociedad responsabilizada, tuvo una utilidad que ingresa, y esa utilidad es susceptible de ser retirada por los socios. Y esa utilidad, yo le puse un 20% para poder tener una claridad de que los créditos que vienen de arrastre tienen distintos créditos, ¿sí? Entonces, le sumamos eso y nos aumenta la utilidad disponible, pero siempre teniendo en cuenta que una parte del PAPI fisco, que es la que nosotros vamos a cumplir con él en el mes de abril del año siguiente. Entonces, hoy día me dice, bueno, yo debo de retirar toda la utilidad, o el socio debe devengar toda la utilidad. No es que se le pague la utilidad, sino que él debe, si la empresa no le ha dado ni uno, no le ha hecho ningún traspaso, él obligadamente va a tener que declarar. No cuento puntos anteriores para no haberme complicado con el ejercicio. Entonces, si asumimos que son 50 y 50, cada socio se va a llevar la mitad de todo lo que hay en ese minuto. Pero al llevarse la mitad, y dijimos, integración de los impuestos, también va a ir con los créditos correspondientes. En este caso, mi FUT, que tengo de esta manera así un poco en el lenguaje que todos conocemos, me queda un FUT 112 y 550, pero que ese queda supeditado que en el mes de abril del año siguiente va a tener que ser pagado a quién, al PAPI fisco. Es lo único que me quedaría. Entonces, tenemos que, ¿qué pasa con don Alambito Delgado? Él debe considerar como retirado el 50% y su crédito social. Pero don Alambito tenía gastos rechazados, que es la modificación que viene hoy día y que hoy día se va a empezar con mayor propiedad. Tenemos que el exceso que él se hizo como remuneración lo va a tener que llevar a su global complementario. La reparación del vehículo que no era gasto y que es gasto registrado por él se lleva a su global complementario, y él tenía usando un vehículo que debe tributar, de acuerdo a lo que establece el artículo 21, con el 20% del valor libre del bien. Por lo tanto, nos encontramos que estos son los datos que tenemos. Y otro caso importante es que el crédito que viene acompañando los retiros es un flujo para él. ¿Para qué va a hacer con ese flujo? O paga el impuesto, y si queda un exceso, el Estado le dará la devolución en el mes de mayo, dependiendo cuándo se haga la declaración. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero llamar la atención hoy día con esto de acá? Que antes esto se llevaba a la renta líquida imponible y el socio igual lo declaraba como gasto realizado, pero tenía un crédito. Hoy día no hay crédito. Todo se va a robar. Entonces, él va a declarar los 171 que corresponden a la utilidad, el crédito lo va a agregar a la base imponible, como le decía que es un flujo, los gastos rechazados van a ir sin crédito, por lo tanto el global complementario se queda 237,010. Con esa cantidad, él estaría afecto al tramo que se está modificando, al último tramo que sería de un 35%. ¿Ya? Si le llevamos al global, hacemos la rebaja global para ajustar los montos que hemos cobrado 85 cuando eran exentos, 4 u 8, ¿cierto? Hacemos la ajuste. Determinamos el global complementario y le indico ese global está con ingresos que vienen con crédito y el crédito es contra el global, por lo tanto si ya tenemos el global, aplicamos el crédito, ¿ya? Y el socio, sobre los gastos rechazados que hemos puesto aquí, debe pagar en forma adicional un 10%, ¿ya? Con esto tenemos que el resultado personal del socio hoy día tendría que pagar, además de el impuesto ya pagado por la empresa, 15.250.000.
¿Qué faltó aquí? Faltó que la empresa le hiciera una retención del 10% para que este señor no tuviera este inconveniente de dónde saca esos 15 millones. ¿Ya? Porque a este en particular se le debería hacer una retención del 10%. Hay algunas otras reglas que entiendo que el colega Misael va a hacer con más propiedad ese tema. ¿Ya? Por otro lado, decíamos que la ganancia de capital es esta cosa que es el mayor valor generado en estas acciones. Actualmente, mientras no se modifique la norma, se había grabado con un impuesto de primera categoría en carácter de uno, hoy día con un 20%. ¿Ya? Se encontró que esto era inequitativo y por lo tanto va a haber un cambio a esa situación, en lo cual a las personas naturales que se encuentran residentes en el país, en Chile, este mayor valor va a ser grabado con la tasa promedio marginal del impuesto rural complementario que hubiera tenido este contribuyente. Mientras que para los extranjeros que le dan esta operación, derechamente se les va a cobrar el 35%. Exceso de financiamiento, endeudamiento. Nos encontramos que empresas extranjeras venían con $1 millón como capital y mayoritariamente para sus operaciones se pedían préstamos extranjeros, 10, 20 veces el capital, pero se lo pedían ellos mismos. Pues la situación está en que cuando nosotros remesábamos, o esas empresas remesaban intereses, que era producto del préstamo que se habían hecho ellos mismos, y lo que se hacía, que esa remesa estaba afectada a un 4%, en realidad estaban revisando las utilidades del negocio, ¿ya? Habían algunas reglas con respecto a eso, ¿ya? Que las empresas las burlaban igualmente. Es decir, hoy día lo que se quiere es pasar de ese 4% a lo que sea real a un 25%. Ahí están, estas tienen vigencia el calendario año 2015. Modificación al impuesto de bienes estampillas, que pareciera que es lo que más preocupa a las personas como nosotros. Es decir, si queremos generar un proyecto de inversión, normalmente debemos recurrir al mercado financiero, y el impuesto de bienes estampillas venía bajando, y hoy día quiere aumentarse del 4 a un 8%. Los fundamentos particulares de por qué es eso, yo no lo tengo muy claro, solamente veo el efecto. Las definiciones de país tributario, nuestro profesor Misael nos va a hacer más claro en ese tema, porque hoy día ya no hay una lista de quiénes son paraísos tributarios, sino que quienes cumplen las características señalizadas. Es decir, si el país fuerte, por ejemplo, graba con una tasa menor del 17.5% a las rentas, se va a considerar que es un paraíso tributario, así como la otra condición. Esta es la que a mí más me preocupa, que se supone que hay algunas indicaciones que esta la minora, porque si se dan cuenta ustedes, aquí el que estaba pensando en la administración tributaria y trabajar ayudando a la empresa a pagar lo que sea justo, lo que he dicho, yo siempre no evadir ni eludir impuestos que no se deben. La primera indicación es que el Servicio de Impuestos Internos puede reevaluar el acto que se está haciendo por parte de la empresa. Es decir, si no hay una razón de negocio explícita y defendida adecuadamente, se va a considerar que es una manipulación elusiva. Ojo con esto, lo que yo me va a suponer, porque ya no está diciendo una manipulación evasiva, elusiva, en el sentido que, considerando la norma, desde mi punto de vista, tenemos la comunidad del servicio, tomando la norma, viéndola cuál es el minuto más adecuado de hacer una inversión en activo fijo u otras acciones que uno podría mirar desde el punto de vista de la empresa, que podrían tener asidez. Pero si no lo defiendo adecuadamente, podré verme en la primera indicación castigado, y lo que yo entiendo en la redacción, que el asesor debe devolver el 100% de los impuestos que fueron eludidos. ¿Ya? Complicado. Estas van a entrar en vigencia un año después de la publicación de la ley. Por otro lado, lo que está relacionado con el IVA, nos encontramos que actualmente, de acuerdo a lo que establece la ley del IVA en su artículo 2, el hecho grado básico del IVA en la construcción y la venta de bienes inmuebles era monofásico, solo se grababa a la primera transferencia. ¿Ya?
Lo que la reforma trae es que va a considerar hechos grabados o operaciones grabadas por todos aquellos vendedores habituales de bienes raíces a partir del año 2016. Decimos comercial 2016, ahí me queda una duda, porque yo creo, en mi opinión particular, es que de aquí a que termine el 2015, muchas de empresas inmobiliarias van a ser ofertones para no verse afectados por lo que voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Otro lado también va a disminuirse el crédito constructora, el 65% que tenían derecho en la primera transferencia de un bien inmueble. ¿Ya? Como ejemplo, si la empresa constructora quería vender un bien inmueble en 2009, se establecía en 2009, pero había que componerlo y parte de esta operación era grabada con IVA. Y si hacemos la operación, la parte grabada con IVA es 31.932.703. Si tenía un terreno que era considerado 10 millones, esa parte es exenta del impuesto al valor agregado y el débito. Por lo tanto, al realizar esto, teníamos los 48 millones que la empresa constructora había definido como precio. Pero si ustedes han tenido experiencia, es muy difícil comprarle a una constructora. No sé si hay en la empresa constructora que le vendan directamente a un construyente. Por lo tanto, ¿quién le compramos nosotros? A la inmobiliaria. La inmobiliaria, sin miramiento ni nada, le aplicaba un margen de comercialización muy bueno, de 2.000 que le había costado, no le había costado 2.000. Si consideramos lo que le había costado era 41.932.000, eso es lo que le había costado. Porque el débito lo usaba como crédito. Y tomaba y hacía que a 2.560 millones de pesos del bien raíz, y esto como era monofásico, ya en la segunda operación no estaba grabado por ahí. Y por lo tanto, el pago fisco perdía. Si hacemos con los mismos datos de la situación anterior, nos encontramos que la inmobiliaria, si quiere vender en 2.500, y ya es su operación es habitual, porque entiendo de que la inmobiliaria lo único que hacen es vender vivienda, por lo tanto, es un giro habitual de venta de bienes inmuebles. Por lo tanto, se debería grabar con el impuesto a la navidad. Ya de los 60 millones, ya hay una parte que ya está grabada con IVA. Por lo tanto, al determinarla, esta parte serían los 42 millones de fracción. El terreno que sigue siendo exento, que fue comprado en 10 millones, siguen siendo 10 millones. Y el débito de los 42 millones pasan a ser 7.900.000. Y ahí sumo y tengo los 60 millones que al principio quería. El pago fisco tendría un ingreso de 7.983.000, que se supone que sí que está vendiendo un consumidor final. La constructora, si elimináramos el crédito del 75%, habría aportado 6 millones y la inmobiliaria el 1.915.000 para poder juntar este dinero. Ahí hay un efecto importante. Por otro lado, si ustedes se recuerdan, cuando leíamos el artículo 17, también aparecían las operaciones de venta de bienes raíces, las cuales cuando eran no habituales, todo lo que nosotros podíamos generar en esta operación era ingreso no renta. Hoy día tenemos un cambio. Me dice, hay una exención a las ganancias de estas operaciones hasta 8.000 UF, que en términos de pesos más o menos serían 192.000. Ustedes dirán, claro, es una cantidad exorbitante y es difícil que uno la realice, pero se está dando la oportunidad de negocio. ¿Ya? Aquí, esta operación dice que tiene que partir de 2015. Entonces, seguramente habrá mucha gente que va a querer vender aquí de aquí a fin de año sus bienes raíces y que se ve afectado por esto. ¿Qué pongo? Pongo una oportunidad de negocio. ¿Qué significa? Tengo que a alguien se le ofrece 360 millones por su casita, una casita puede ser de la periferia, 100 metros, más de 100 metros cuadrados, y como casa no es muy útil, pero para empresas cerca de un mall o alguna empresa es muy rentable y por lo tanto si quiere generar un edificio. Entonces, 360 millones.
solamente para efectos de determinar el costo, puse 25 millones más o menos parecido al ahorro fiscal, pudiendo haber otras maneras de llegar a ese costo, pero que tampoco va a ser tan alto tampoco. Entonces se le genera un valor de 335 millones. Esos 335 millones hoy día serían ingresos no rentos. ¿Qué significa eso? Me los tomo, me los guardo, los gasto y si en algún minuto quiero justificar inversiones, los muestro. Pero era mío, de nadie más. Hoy día tengo que compartirlo. ¿Por qué compartirlo? Porque solamente esos 335 millones, lo que es centro, y aquí también me viene otra pregunta, porque dice centro, no dice no renta. Por lo tanto, si tuviera otra renta, no lo voy a tener que declarar. Las otras rentas que agregue van a pagar los tramos más altos. Aquí hay una situación como compleja. Entonces, el mayor valor que está afectado a la tributación sería 143 millones que se destinan a primera categoría y lo aplicamos el 25%, ya sabiendo que esto va caminando, así ya no es que de repente aparece el 25%. Y ese sería el impuesto que pagaría como la actividad que desarrollé, pero esos ingresos también se deben ser declarados yo como persona porque eso sería no es para otro que para mí, y por lo tanto debo declarar mi impuesto personal. Y eso se llama el lugar completo. Y esa cantidad va a ir al 25%, 50 millones. Pero la ley de crédito es como un juego, ¿no? Pero al final termina siendo de que lo que estoy pagando aquí es el global complementario. Entonces las personas dirán, ¿las empresas pagan impuestos entonces? No, no pagan. Lo que pasa es que es un anticipo para el socio o el dueño de la empresa. Si se dan cuenta, si junto los 35,750 que pagué por las actividades generan mayor valor y los 14 millones como persona en el flujo, llego a los 50 millones 050. ¿Qué es lo que quién paga impuestos en este país? La persona. ¿Ya? Por otro lado también tenemos que hoy día hay algunas normas que quieren apoyar a la pequeña y mediana empresa, pero había que definirla. Y el proyecto lo está definiendo. Me dice que son pequeñas empresas todas aquellas con cuyo ingreso de promedio anual y de su giro no sean superiores a 25.000 UF, que en términos de pesos son alrededor de 600 millones de pesos. ¿Ya? Las empresas medianas, por otro lado, son todas aquellas que tienen ingresos superiores a 100.000 UF, perdón, no superiores a 100.000 UF, que son 2.400 millones. En términos generales, como decía, mucha plata, pero si nosotros después le tiramos los costos directos, los costos fijos, lo otro, podemos llegar a que podemos tener un mayor ingreso, pero si no tenemos eficiencia y rentabilidad, podemos llegar a que esta empresa que tiene tanto ingreso, igual tiene pérdida, ¿no? Lo que debería haber alguna herramienta que beneficiara al pequeño contribuyente y que maximizara los ingresos que tiene y no los perdiera por pagar multas y otras cosas así. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que quiere la reforma? Quiere ayudar a estos pequeños empresarios. Y dice, bueno, le doy un sistema de tributación sencillo, ¿ya? Y que es el 14T. Actualmente el 14T tiene algunas condicionantes que no lo hacían muy viable. ¿Por qué eran eso? Primero, había que ser afecto al impuesto al valor agregado de la operación, ¿ya? Y no superar un nivel de ventas, 9.000 UF. Con esa característica era muy difícil que la pequeña empresa definía anteriormente. Y por lo tanto se amplía primero el rango de el ingreso, llevándola a la definición de pequeña empresa, que son 25.000 UF, y además agregándole a todas aquellas actividades que también desarrollan actividades exentas o no grabadas. ¿Sí? ¿Y qué gracia tiene eso? ¿Ya? Consiste en términos generales en la posibilidad de llevar contabilidad simplificada de ingresos e ingresos, ¿ya? Es decir, en vez de tributar sobre las utilidades que son devengadas, permite tributar en cierta medida sobre la caja libre que genera la empresa. En términos prácticos, el 14T permite diferir íntegramente el impuesto a la renta sobre las utilidades reinvertidas en casi cualquier clase de activo. Pero sin embargo, tenemos que considerar para esta determinación capital de trabajo.
El capital de trabajo está relacionado con los circulantes, ¿no es cierto? Todo lo que yo tengo en el corto plazo menos lo que debo en el corto plazo. Como contrapartida, la reforma tributaria considera la eliminación de los regímenes preferenciales que hoy día algunos ocupaban, que era el 14 bis y el 14.4. Esto van a eliminarse para poder aparecer los anteriores. ¿Ya? Las pequeñas empresas pueden acogerse al 14D, se les da un beneficio con respecto al PPM. Desde mi punto de vista personal, el PPM igual ayudaba a minorar un poco la carga tributaria que se venía al final del ejercicio, es decir, en el mes de abril. ¿Por qué? Porque era un ahorro que no pagaba impuestos en el fondo, ¿ya? Y por eso el Estado tampoco quiere mucho ahorro, porque si se dan cuenta, si yo quiero hacer un PPM voluntario, ya no lo hago a través del formulario 29, sino tengo que hacerlo a través de otro formulario, ¿ya? Y me permite rebajar la tasa a un 0,25% de los ingresos brutos. Ahí la empresa deberá ver cuál es su conveniencia. Por otra parte, y aquí me parece interesante, las pequeñas empresas que no accedan al régimen del artículo 14D tendrán la posibilidad de apreciar inversiones del activo fijo. ¿Cuál es la novedad que yo encuentro del proyecto? En que pueden ser nuevos o usados, solo para la pequeña empresa. Claro, porque la pequeña empresa normalmente lo que hace es comprar un activo fijo que otra empresa ya no la está utilizando, por lo tanto aprovecha la sinergia o los precios más convenientes. Y como la decisión tenía una connotación que deberían ser solo nuevos, aquí le está entregando también la posibilidad de ser los usados. Las empresas medianas, ya, se le entregará también el beneficio de la inversión en activo fijo, que entendemos que viene de capital que adquiere la empresa para poder generar mayor producción, y eso generaría también mayor empleo, y por lo tanto el Estado siempre desde mucho tiempo ha promovido que las empresas, tanto pequeñas como grandes, inviertan en bienes de capital, ¿ya? Y aumentaría el rango de un 4 a un 6%. Y esto va a ser en función de el movimiento que creciente. La reforma tributaria permitiría una depreciación súper acelerada, si ustedes lo han escuchado, de la inversión en activos fijos no de las empresas medianas, considerando una vida útil del décimo de la vida útil normal del bien. Las nuevas normas de representación para pymes rigirían para los bienes adquiridos terminados de construir a partir del primer día del mes siguiente. Es decir, podemos hacer un análisis que con la anterior pueden ser nuevos usados, pero aquí son solo nuevos y desde cuando terminan de producirse.